Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Poderoso Jesús. Te adoramos, Dios, Aleluya. y te bendecimos. Gloria a Dios. Santo Dios. Te glorificamos. Santo Dios. Santo Aleluya. Dios. Santo Claro, Dios. ese aire se oye igualito. Santo Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su televisión radial La Gran Encomienda, donde estamos tratando de cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, de ir Aleluya. y predicar el Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios a toda criatura, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy estamos aquí en una entrega más de su programa, Una Palabra de Vida, amén, para que usted pueda ser edificado, para que pueda Gloria a crecer Dios. espiritualmente. Estamos aquí disertando, enseñando y predicando la palabra de Dios todos los martes a partir de las 6 de la tarde. Esto es un ministerio que es de parte de la iglesia El Tabernáculo CLA. Nuestros pastores son Enrique y Mayra de la Cruz. Nuestros servicios son miércoles, viernes a las 7 p.m. y domingo a las 1 p.m. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta tarde aquí me acompañan mis queridos hermanos, que dejaré que cada uno de ellos se presenten. Aleluya. Dios bendiga de una manera especial. Mi nombre es el hermano Saúl Valera y me congrego en la iglesia local 100R Lynn Street en la ciudad de Pibria, aquí en el estado de Massachusetts, junto a los pastores Enrique y Mayra de la Cruz. Allí estamos adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenido una vez más a la entrega de este programa, su hermano Disauri Valera. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Como usted bien sabe, estamos aquí pues compartiendo la palabra del Señor para que su vida sea edificada. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Qué preciosa tarde, amén, es la que el Señor ha creado para cada uno de vosotros, mis hermanos. Y esta tarde vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Vamos a estar debatiendo la palabra de Dios, un tema sumamente muy importante para estos tiempos y sumamente también importante para cada uno de nosotros como creyentes, que es verdad, es necesario que nosotros analicemos lo que la palabra de Dios nos dice, para que así nosotros nos podemos ubicar en dónde estamos parados espiritualmente y hacia dónde vamos, amén. Y hoy vamos a estar, amén, aquí disertando la palabra de Dios. En la cita bíblica sería Mateo en su capítulo 7, los famosos versículos del 21 al 23, que el traductor de la Biblia le ha titulado Nunca os conocí, aleluya. Y estaré dándole lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a que nuestro hermano Disauri le esté dando gracias por la palabra de Dios, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te agradecemos una vez más por estar en este lugar, Dios mío, para hablar de tu palabra, rogando, Padre, que por tu misericordia tú seas tomando dominio y control en este momento, Dios mío, y trayendo, Jehová, sabiduría y revelación de lo alto por tu Espíritu Santo para edificación y bendición de las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, siempre nosotros, ¿verdad?, utilizamos este texto bíblico como referencia. No todo aquel que diga Señor, Señor, en aquel día entrará en el reino de los cielos. Y a mí siempre me ha causado mucha intriga. ¿Cuáles son estas personas específicamente que el Señor dice que no entrarán? ¿Cómo es posible que pudieron hacer milagros en su momento? Aleluya. Que pudieron, amén, echar fuera demonios, amén, en su tiempo también, y que al final del día no van a ser salvos. ¿Cuáles son ese tipo de personas y por qué el Señor le dice a ellos, nunca
lo conocí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que nunca lo conoció. Cuando cargaban estas señales, estos prodigios, estos milagros, o como pudiéramos decirle hoy en día, que cargaban la unción para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y que al final del momento el Señor haga esa declaración dolorosa que nunca lo conoció. ¿Qué me pueden decir, mis queridos hermanos? Aleluya. Bendito sea Dios. Comienzo yo entonces. Bueno, está Aleluya. profundo el pensar, ¿verdad? Que una de las cosas que Jesús ordenó que se hicieran puede convertirse en la perdición de alguien. No porque Jesús vaya a condenar a alguien, sino por la razón de que esa persona termine condenado por el engaño que termine viviendo, ¿verdad? Jesús claramente Aleluya. da un ejemplo hablando de personas que lograron alcanzar algo, así ¿verdad? Por decirlo así, lograron alcanzar el hacer milagros, lograron alcanzar el echar fuera demonios, lograron Gloria alcanzar el hacer prodigio, pero eso nunca quitó el peligro de lo que Jesús a ellos les dice, que Jesús mismo lo llama que no los conoció. Aleluya. Y cuando analizamos estos versos, nos damos cuenta que no está limitada la condenación al que no solamente no tiene a Dios, sino aquel que creyendo tener a Dios, en realidad no lo tenga. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que mientras estaba yo meditando, cuando el hermano me hizo la propuesta de venir a traer lo que era el pensamiento o lo que yo entendía conforme a este texto, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú sabes que cuando nosotros nos ponemos a analizar, en estos días hablaba con alguien y hablaba lo que era la soberanía de Dios. Hay cosas en Dios que nosotros desconocemos, hay cosas en Dios que nosotros no entendemos y hay cosas en Dios que verdaderamente son demasiadas sublimes para el entendimiento o el conocimiento o para el poco entendimiento que nosotros podemos tener o conocer acerca de lo que es la palabra de Dios. Gloria Fíjate, a Dios. hermano Luis, Gloria a que Dios. tú hablabas acerca de cómo personas que andan en el altar ministrando tienen esa autoridad, tienen esa unción para moverse en los dones, para moverse en ciertos ministerios. Y yo estaba analizando aquel texto que dice que todo aquel que pone su mano en el arado no puede poner su mirada hacia atrás. O sea, mientras la gente esté en el arado, la gente puede estar disfrutando de todos los beneficios que otorga el seguir a Cristo. Mientras la gente esté caminando con la mano en el arado, puede estar viviendo una vida en integridad, puede estar viviendo una vida sometido a la voluntad de Dios. Como dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, mientras una gente está caminando, puede estar viendo las manifestaciones de los dones. Una gente puede estar ejerciendo un ministerio, pero puede llegar un momento en su vida de un descuido, de haber sido amigo de Dios, de haber caminado con Dios y vivir una vida, como le dijo Dios a los fariseos. Ustedes van detrás de una justicia, pero se olvidan de la misericordia. O sea, ellos caminaban en una justicia porque entendían que la justicia divina o la justicia de Dios era implementársela a los hombres. Entonces Jesús les decía, ustedes van tras una justicia pensando que detrás de esa justicia ustedes alcanzarán el perdón de pecado y la vida eterna. Pero sin darse cuenta, se hacen más hijos de Satanás que aquellos que no la siguen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una vida íntegra y cuando nos descuidamos de Dios, hermano Luis, viene lo que es un vacío. Pero ya nosotros sabemos cómo predicar, ya nosotros sabemos media Biblia, ya nosotros sabemos cómo incentivar, cómo motivar al pueblo, ya nosotros sabemos todas esas cosas, porque aunque el hombre se descarríe, aunque el ser humano se aparte de Dios, como quiera sigue teniendo las mismas destrezas y las mismas habilidades para seguir caminando como si todavía estuviera caminando entre los caminos de Dios, ¿entiendes? Aleluya. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros analicemos nuestras escrituras, porque
podemos pensar que, o como, bueno, me imagino yo, muchas personas piensan que el show mediático o la apariencia externa es lo que quizás llenará al hombre, pero no llenará a Dios. Y en su momento vemos, ¿verdad? Como en ejemplo en el día de hoy, mis hermanos, que vemos que la tecnología está tan desarrollada, nunca en ninguna época del mundo se había visto que la palabra de Dios esté tan propagada. Casi todo el mundo ya tiene un canal de YouTube o por Facebook o por Instagram o lo que sea. Que la palabra de Dios se ha abierto a toda la población mundial en cierto sentido. Pero vemos, ¿verdad?, que en cierto sentido también la calidad del cristiano ha disminuido un poco. Y hemos visto también cómo personas que empezaron de una X manera están ahora de otra manera. Ahora, cuando yo analizo el versículo 21, a mi entender, él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entonces yo lo que pienso, es mi opinar, mis hermanos, es que no es tan solo una expresión externa de que uno diga Señor, Señor, que no es la apariencia religiosa, que no es la devoción religiosa la que agrada al Señor, sino que el Señor se complace, amén, más en lo que sale en la intimidad del corazón, porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, alaban, adoran, pero en verdad no saben lo que alaban ni lo que adoran. Y pudiéramos decirle, como le dijo Jesús a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que ustedes están adorando. Nosotros los judíos sí sabemos lo que adoramos. Pero para mí es muy profundo este tema, es muy profundo, porque quizás nosotros solamente le pasamos por encima. Bueno, no todo el que dice Señor, Señor, en aquel día van a haber personas que se van a perder, que pensaban que se iban a salvar. Pero va más allá, ese tema va más allá de el solamente pensar que personas que pensaban que eran salvas se van a perder. Lo que me impresiona del tema es cómo una persona que quizás en cierto momento sanó a un enfermo que quizá iba a morir y el Señor lo utilizó de esa manera, pero que en aquel día Jesús le diga: no te conocí. O sea, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, no fue que ayer lo conoció y entonces cuando llegue el día Él le dice: no te conocí. A mi entender, lo que yo pienso es que el Señor dice: yo nunca te conocí. O sea, tú nunca fuiste relación de lo mío. En otras palabras, nunca tuvo relacionado. Que eso es una cosa que todos debemos entender. No es lo mismo yo ver una persona por televisión o ver un programa de televisión sobre alguien, aleluya, o la biografía de esa persona, y el yo, por haber visto ese programa de televisión, saberme la vida entera de cualquier artista, de cualquier persona, porque dieron su biografía, es muy diferente a que yo viví, caminé y experimenté todo lo que se diga en ese video o esa biografía. ¿Por qué digo esto? No es que usted y yo cuando venimos a Cristo, vamos a caminar con Cristo como Él caminó hace 2000 años atrás. No, sino que la experiencia diaria, la comunión diaria, la búsqueda diaria del Señor en intimidad te lleva a conocer a Cristo. Y como dice el hermano Luigi, verdaderamente esto no es una mera parábola o una mera enseñanza que Jesús está dando. El que diga Señor, Señor, no. Amén. Porque a cualquiera se aprende esa palabra. Cualquiera puede llamar a Dios Señor y en verdad no tener culto para con Dios. Por eso es que Jesús le enseña esto a sus discípulos en la intimidad y le dice: le voy a hablar claro. No es que ustedes me digan Señor. No es que ustedes simplemente digan Señor. No, 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 no. El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque en cierta ocasión ellos regresaron contentos, alegres, gozosos. Señor, predicamos, anunciamos la verdad, se sanaron la gente. Oye, milagro. Y hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Y Jesús le dijo: no, hey, no te alegres de eso. Alégrate que tu nombre sea conocido, que esté escrito allá
en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice, en una ocasión yo vi a Satanás ser arrojado del cielo. O sea, el echar fuera un demonio no es tan importante cuando tú lo pesas con la relación que uno debe tener con Dios. Pero la pregunta que resulta, un ejemplo, no sé si tú has escuchado en ciertas ocasiones, como decíamos fuera del aire, hay personas que han ido a echar fuera demonios y el demonio le dice, no, yo no me voy, porque esa persona no está bien delante de Dios. Entonces el demonio, no se le va a someter a la autoridad que puede portar esa persona de parte de Cristo. Entonces, ¿cómo es entonces que a esa persona que sí en aquel momento se van a perder, los demonios sí se le sujetaban? Y tú sabes que en el mundo espiritual hay ciertas reglas o ciertos niveles de jerarquía, donde yo escuché en una ocasión un testimonio de que alguien estaba siendo atormentado por un demonio y alguien vino y le ministró en los oídos a esa persona, pero el que ministró en los oídos vio que ese espíritu dejó al atormentado libre, pero después se entendió que esa persona le poseía un espíritu de mayor jerarquía que al que le ministró al que estaba endemoniado. ¿Tú entiendes eso? Claro. O sea que un atado ministró a otro atado y el otro atado fue libre. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Eso es brujería disfrazada de evangelio. O sea, que cuando dice aquí, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mira lo que el apóstol Juan habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Cuando él dice, porque tengo contra ti, le dice Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tonto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tu primera obra. Oye, recuerda. O sea que puede haber un olvido. ¿Entiendes? Todo aquel que confiesa a Cristo en la tierra, Él lo confesará delante del Padre. Y todo aquel que lo niega aquí en la tierra, Él lo negará delante del Padre. Entonces cuando Él dice, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero esa es la pregunta. Si fue que hubo un olvido, un descuido o un retroceso, o si fue que nunca fueron lo que ellos pensaron ser. O sea, nunca fueron. Ellos quizás pensaban conocer al Señor, me voy a ir más profundo, pero el Señor no lo conoció a ellos. Me voy a ir más profundo. Porque pueden haber vertientes. Dice Juan en una de sus cartas, hermano, hablándole, ¿verdad? Parafaseando el verso, entiendan esto. Hay muchos que están, que no son. ¿Verdad? Y dice Juan, si se fueron, si salieron de nosotros, si ya no están con nosotros, es porque nunca fueron de nosotros. Y algo que el Señor da a entender en el Antiguo Testamento es que de Él no se esconde nada. El mismo salmista dijo, ¿a dónde oiré y me esconderé de tu presencia? ¿Verdad? Hay algo que es fácil engañar a la carne, es fácil engañar al hombre. Si puedo traer el ejemplo de Samuel, Samuel por poco y unge al hermano mayor de David por rey de Israel, y Dios le dijo, detente, ese no es el que yo elegí, sino que esperaron hasta que David llegara para ungir al nuevo rey, porque era David. Asimismo nosotros podemos entender que alguien es siervo de Dios, que alguien es mujer de Dios, tal vez por las señales, pero nunca nos detenemos a ver los frutos de esa persona, sino que queremos las manifestaciones antes de ver los frutos que esa persona tenga. Y algo que uno aprende en este camino es que muchos podemos ser engañados por las manifestaciones. ¿Por qué? Porque aún los demonios hacen prodigios. El mismo libro de Apocalipsis dice que Satanás le dará poder al falso profeta para que haga prodigios. Y el mismo Pablo también a los tesalonicenses le dice que cuando se manifieste el hombre de pecado será con prodigio, con señales, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, todos estos engañadores, ¿tú sabes quiénes son estos? Los del capítulo 19 de Hechos. Eso te iba a decir porque, porque un ejemplo, pero ellos no lo echaron fuera. Eso es lo que yo creo que tú me entiendas, que ellos no, Pero- en cambio los demonios le dieron Pero una yo te quiero pela. decir el engaño que ellos querían vivir. Yo no me estoy refiriendo al momento de echar fuera el Aleluya. demonio. Tú puedes Porque- analizar porque- que quizá ahí fue que a ellos les salió mal el truco. Sí. Porque si ellos Ay. eran
¿Entiendes? Porque quizás fue ahí que a ellos les salió mal el truco que ellos hacían. Porque quizás ellos en otras acciones, ellos tenían buenos resultados. Porque dice que ellos eran exorcistas ambulantes. Claro. O sea, ellos no tenían una congregación. Ellos no tenían, vamos a poner, una organización organizada, bien registrada. Ellos en esta iglesia que ellos están, vamos allí, no. Dice que ellos eran ambulantes. Entonces, cuando ellos son conocidos aquí, ya ellos vienen de ambular. O sea que ellos ya tenían un tiempo haciendo este trabajo y con algunos espíritus inmundos funcionaba. a ellos se les pegaba. ¿Entiendes? Como Sí. es como Simón el Mago, que Ese dice era que él otro. tenía El a poder Samaria. de Dios. Oye, él decía, este es el gran poder de Dios. O sea que Y engañó. la gente lo seguían. Y la gente veneraban a Simón el Mago. Ay. Mas sin embargo, todavía, oye, para que tú veas que esto es tan profundo, llega Felipe a Samaria Ay. y se hicieron amigos Simón el Mago y Felipe. Y Ay, andaban ay, para ay, arriba y ay, para ay, abajo. ay, ay. Y eran predicadores. Hasta los que dos. llegó Pedro. Ey. Hasta que llegó. Simón Hasta el que- Mago era el segundo de Felipe en ¿Pero tú Samaria. estás entendiendo? O sea, Simón el Mago no era un hombre pobre, era un hombre adinerado porque la gente lo seguía. Y siempre se ha buscado esa cercanía hacia Dios, aunque de una manera errónea, aunque otros lo buscan Ajá. de una manera equivocada, aún el mismo Dios dijo, todas las naciones a mí me sirven, todas las naciones a mí me sirven, aunque el rey Ciro le servía a su manera, el rey Belsasar le servía a su manera, el rey Nabucodonosor le servía a su manera, ¿entiendes? Por eso él dice, si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi honra? Y si me llamáis Padre, ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está? O sea, todas las naciones le sirven al mismo Dios, pero a su manera, Sí. a su estilo, al estilo que a ellos le enseñaron. Por eso, cuando este hombre Simón el Mago, él ve que Pedro no solo hace señales, milagros y prodigios, sino que también toca a la gente y la gente son bautizadas por el Espíritu Santo. Simón el Mago se va más allá y trata de comprarle esa unción sobrenatural, Y no pasó. original, Ujú. porque nosotros sabemos que tanto el mundo de las tinieblas como el mundo espiritual son dos mundos paralelos y los dos tienen poder, aunque el poder de Dios es para perdón de pecado y salvación del alma, y el poder del enemigo es limitado, pero para perdición del hombre. Así es. Es así, eso es así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Simón el Mago pide que este hombre, Simón, le ponga la mano para que le transmita esa unción, ese poder, porque él no estaba mirando como que quería un arrepentimiento, sino que lo que él quería era tener un ingreso bruto o mayor que el que él tenía económicamente hablando. Porque la mujer del capítulo 16 de Hechos dice que le daba grandes ganancias a sus amos. O sea, que era un negocio lo que había detrás Sí. de la unción, detrás del poder, detrás de la liberación, detrás de la sanidad y detrás de la liberación. Había un poder detrás Porque- de la adivinación. Porque uno puede desear algo bueno con una intención mala. Claro que sí. Pero un ejemplo, está bien. Dale, que Está te bien. tengo un testimonio. Sigue ahí. Ellos fueron los hijos de Seba a expulsar el demonio. Ajá. De Jesús- un sumo sacerdote, hijo de un Sí, sumo a sacerdote. Jesús yo conozco Y sé. y sé quién es, y Pablo también, o sea que A Pablo Jesús tenía. conozco y sé quién es Pablo. Exacto. ¿Y ustedes? Pero y ustedes, o sea que si Ay, no ay, hay ay, autoridad, Te voy a decir algo. si no hay un respaldo de parte de Dios, en la opinión mía, el demonio no se va. Así Al es. menos que no sea, pero Ahí escucha es mi que voy, opinión, ahí es que voy, al sí. menos que no sea que el Señor nunca te conoció, que tú tenías un demonio, perdón, ni ninguno de ustedes, tenían un demonio de más Ellos, alto ajá. rango, y Sí. cuando va a expulsar el demonio de Claro. menor rango, se va no por el poder de Dios, sino por lo que tú tengas dentro, pero el Señor a Sí. ti nunca te conoció. Pero Quiero- la gente Puede lo ser discierne. una probabilidad. quiero- La gente lo que disciernen ¿Qué es la fue liberación. Dios? La ¿Qué gente fue lo que- Dios? Oye, la gente lo que está discerniendo es, ¿Qué fue Dios? Ay, como Dios dijo el mío. ciego, porque ese ciego la pegó con Cristo. Él dijo, yo no sé si es pecador
Yo lo único que sé es que ese hombre me sanó. Si Yo no es sé si es pecador, no lo pecador sé. o es profeta, yo no sé. O sea, el ciego la pegó con Cristo. Pero la gente lo que busca es la sanidad. Claro que sí. La gente lo que busca es que se le alivie su carga. Claro que sí. ¿Se entiende? Por eso la gente visita los brujos, visitan los santeros, visitan los agoreros, visitan a alguien que le pueda decir algo que ellos desconocen. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que sucede, que cuando estos muchachos, los hijos de Seba llegaron, ellos quizás ya lo hubiesen pegado en alguna gente. Sí, tal vez. Y su fama corría. Los hijos de Seba, los 7 muchachos que andan ahí van. Sí. Mírenlo aquí. Igual que con Pedro, que dice que la gente le trae los enfermos a Pedro al camino para cuando él pase, solamente su sombra Claro lo sanase. sí. Eso es lo que dice la O palabra. sea, la ignorancia del hombre es tan y en grande. ese sentido, sabemos que habían personas fuera del círculo de los 12, o quizás Sí. hasta fuera del círculo de los 70, que llegaron a echar fuera demonios, porque en cierta ocasión Juan le dice, Señor, hay una gente por ahí que andan echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Lo paramos? El Señor le dijo, no, no lo pare, porque el que está conmigo es conmigo, si no está conmigo es porque está contra mí. Bendito sea el Así nombre es. de Que Jesús. nadie que- Mira, te voy a dar un mencione mi nombre ejemplo. puede estar en contra mí. La bruja Exacto. de Andor. Ujú. La bruja de Andor, ¿qué le hizo a Saúl? Lo engañó. En mi opinión, Jugó con la mente de Saúl. esa es nuestra opinión, pero hay otra vertiente. ¿Verdad? Está la otra vertiente que dice que sí, que fue Samuel, la cual es muy profundo. Pero él ya jugó con lo que ya se sabía. Ujú. Con lo que se sabía de Saúl. Jehová no está contigo. Y ya en el cielo se ha deparado que tú ya no va a durar otro día más de vida. ¿Me entiendes? Y ella le hace aparecer supuestamente a Samuel, ¿verdad? Yo he conocido personas en el poco tiempo que tengo siendo cristiano, para gracia y gloria del Señor, que se han convertido, que vienen del mundo de la brujería, y de una vez la gente, ¿verdad? Lo invita a predicar por el testimonio que cargan. Pero todavía hay misterios, hay ataduras, hay cadenas en esa gente que no han sido rotas. Y yo lo he visto predicar. Y cuando hablan un lenguaje espiritual, fíjese que no dije la lengua del espíritu, cuando dicen hablar bajo el don de lengua del espíritu, en el aire tú sientes que no son lenguas espirituales, sino lengua de demonio. Ujú. Y cuando están hablando estas lenguas, en las veces que he tenido esa oportunidad de estar en esos lugares que invitan a estas personas, yo siento como demonios vienen y toman personas, cae la gente endemoniada, esa persona ahora y se ve el demonio. ¿Por qué? Porque esta persona aún ni ellos mismos, No, mi hermano. ni no. ellos mismos están claros que son libres. Gloria a Dios. Conozco una joven que cayó endemoniada y entre ellos caían 5 y le oraron a 4 de ellos, y la joven que todavía no le habían orado, tiré en el piso, señalaba a la gente y la gente volvía a caer endemoniada. Entonces, sí hay un engaño que se puede mover fácilmente dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas nos hemos olvidado del discernir de espíritu. Antes, cuando se hacía una campaña, antes de ponerle nombre, de ponerle título, vamos a orar para saber si Dios quiere. Y luego de que Dios decía sí, vamos a orar para ver qué predicador vamos a traer. No era tanto que Dios te usara o que tú tuvieras manifestación, mejor digo. No era tanto que tú echaras fuera demonios, no. ¿Qué Dios quiere? ¿A quién Dios quiere que traigamos? ¿Por qué? Porque es que Dios claramente en los versos que leímos, Jesús habla y Jesús no es mentiroso. Jesús dice, nunca te conocí. Y si Dios nunca cambia, si Dios siempre es el mismo, ¿por qué Él nunca los conoció? Porque nunca fueron de Él. La palabra del Señor enseña que Jesús recibe lo que el Padre le da. Y lo que al Padre le da Jesús, Jesús se lo devuelve al Padre. O sea, que tiene que haber un acuerdo entre ellos para una persona ser reconocida como de Jesús. Y es lamentable, ¿verdad?, que muchas veces enseñamos versos de una manera muy errada. Porque vuelvo y te repito, Jesús sí hizo importante el hacer milagros y el hacer prodigios. Porque en ciertas ocasiones le decía que si no van a creer por la palabra, te creerán por las señales. O sea, que es importante la señal en un enviado de Dios. Eso es otra cosa para pasar a mi hermano Saúl, que hay personas que también están en pecado, son vasos sucios en el momento,
pero van a una campaña, un ejemplo, multitudinaria, y como quiera Dios se mueve Sí. y hace lo mismo que Dios hubiera hecho si esa persona, vamos a suponer evangelista, profeta, no estuviera en pecado. Pero mi opinión es que no es por él, sino es por la fe Por que la hay fe en el de las pueblo. almas. Y exactamente, y que el Señor se manifiesta con poder y Tú gloria. sabes que cada persona individualmente de ser un ser humano, tú tienes tus necesidades, llámese física, material, emocional, Sí. espiritual, económica, yo la mía, y cada uno la tiene. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia, vamos a un servicio, una campaña, una iglesia, aire libre, donde sea, y uno le presenta a Dios sus situaciones. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, en su gran bondad, puede usar el predicador de la noche. Porque aún Dios llamó su siervo a Ciro. El que nunca me conoció, lo llamó mi siervo. Y yo delante de ti abriré puertas. Y te entregaré reino, te entregaré tronos. A un hombre que era totalmente enemigo de Dios, pagano. Y Dios lo llamó su siervo. Pero nosotros no sabemos si era siervo para que hiciera la voluntad de Dios, o era un siervo de Dios como lo era Daniel, o como lo era Jeremías, o como lo pudo hacer Abraham. ¿Entiendes? Es su siervo porque le sirve, o es El su propósito siervo, de Dios. o es su siervo porque Por le instrumento. sirve, o por instrumento. Entonces, mira lo que dice aquí este verso. En el libro de los Salmos, en su capítulo 68, verso 18, donde dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los Sí. hombres y también para los rebeldes, Sí. para que habite entre ellos Jehová el Dios. ¿Tú estás viendo qué profundidad? O sea, Dios repartió los dones entre los hombres. No importa que tú te conviertas o no te conviertas, porque si nosotros fuimos creados por Dios y fuimos escogidos por Dios y fuimos seleccionados y distribuidos por Dios aún antes de la fundación del mundo, ya Dios en su preexistencia, Dios sabe quién le serviría, cuándo vendría su camino y cómo vendría su camino, Sí. y para qué propósito Dios lo traería a su iglesia. Eso es verdad. ¿Entiendes? O sea, hay personas que por más que quieran perderse, no se van a perder por ello. Porque Dios lo llevará a un hospital, Dios lo llevará a un accidente, Dios lo llevará a una necesidad, donde ellos por más que quisieron, el mismo Dios pondrá en ellos como hizo en Jeremías. Yo traté de negarme a tu llamado, yo traté de negarme a tu palabra, yo traté de negarme a la responsabilidad de tener que hablar de tu nombre, porque solamente yo abría mi boca y la gente sabía que yo iba a hablar de ti, y por ellos saber que yo iba a hablar de ti sin haber comenzado, ya me tiraban piedra. ¿Entiendes? Ahora, eso no lo sé yo, eso no lo sabes tú, eso no lo sabe nadie. ¿Quién ha de ser salvo? Solamente Dios, en su Sí. esencia, en su omnipresencia y en su omnisapiencia. Sí, pero ¿Por qué? eso que tú dices se llama la gracia irresistible. Cuando Sí. la gracia viene sobre ti, ya tú no puedes. Eso es como el sol que le dé un chocolate a un plástico, o que le Lo va a dé, ablandar por más que se resista. o que le dé a un helado. Un ejemplo, lo que le pasó a Pablo. Pablo no estaba buscando a Jesús. Él estaba loco por matar. En el corazón de Pablo no estaba buscar a Jesús. Mira, nunca. perdóname. Pero, sí, dígame. Mira esto, para terminar con este verso. Mi esposa contaba que una joven, esposa de uno de los hijos de su amiga, de una hermana en Cristo, ella no era cristiana. Y ella veía las cosas antes de que sucediesen. Y ella iba a la iglesia, dice mi esposa, con su amiga. Yo no sé si tú la conoces. Ajá. Una de las hijas de los hijos de Mari. Sí, sí, yo la conozco. Y esa muchacha en la iglesia, Le decía que ella tenía veía los demonio. espíritus detrás de la persona y decía: mire, le está haciendo esto, le está haciendo aquello. Ella lo veía y no era cristiana. Sí. ¿Tú estás entendiendo? O sea, cuenta mi esposa de otra experiencia de una No, muchacha que no era cristiana. No era cristiana, todavía no hubiese confesado a Jesucristo. Y dentro del baño, bañándose, ella salía danzando y hablando en lengua, sin ser cristiana. Ahora, yo puedo creer eso, por lo que dice aquí la palabra, que Dios le repartió dones a los hombres. Ujú. Hablando de hombres, también a las mujeres. Dios le repartió los dones, Él, a los hombres,
y también a los rebeldes, a los impíos, a los que andan engañando a la gente, leyéndole la taza, leyéndole la ceniza, leyéndole cuantas cosas le leen. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Porque por cuanto el hombre no ha creído a la verdad, que es la palabra de Dios, Dios lo entrega ¿a qué? A mentes reprobadas. ¿Entiendes? Estas son las mentes reprobadas, lo que dicen los rebeldes. Pero oye lo que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite Jehová en medio de ellos. Sí. O sea, una gente puede hacer milagros, porque cuánta gente, yo tengo un sobrino que él dice, ayudo a mucha gente, yo hago esto, yo hago aquello, yo oriento a la gente, yo lo dirijo, yo lo aconsejo, pero cargo un colmillo de un animal raro, cargo otro escapulario por acá, cree muchas cosas raras, se vuelve loco por los demonios. Entonces yo le digo, sí, eso es muy bueno que tú lo hagas, pero tú necesitas aceptar a Cristo, y que todo lo que tú hagas tienes que colarlo por la palabra. ¿Entiendes? Porque cuánta gente no hay haciendo milagros, que son curanderos y sanan, Sí. pero basado en qué lo están haciendo. Aleluya. ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste? Tú hiciste una pregunta aquí fuerte. ¿Cuál fue? Cuando hablamos de los milagros, de la gente de los milagros, porque Jesús dijo que era parte de las señales que se hicieran esos milagros. Hubo una pregunta que está bien, era una pregunta que estaba me fue. No, hay que aprovechar el momento. No, pero mira, todavía estamos en el versículo, un ejemplo, no, brincamos el versículo 22, pero todavía estamos en el versículo 21. Sí. Porque el versículo 21 lo que me da a mí entender es que no es una profesión externa, no es una profesión religiosa la que tú haces al Señor, sino que tiene que ser algo interno. Sí. Ahora, el Señor ahí no especifica cuál es la voluntad de Dios, porque Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, vamos a analizar ahora cuál es la voluntad de Dios antes de continuar, de seguir más para abajo y más para abajo y más para abajo, porque no hemos hablado todavía de los que profetizan, de los que adivinan, de los que se sueñan, de los que se sueñan, porque hay impíos que se sueñan y tienen, o sea, ahí es donde está cayendo el hecho que el tío. Mira, mis hermanos, esos sueños son buenos cuando convienen. Sí. Si el sueño no conviene, el mundo espiritual, hay que condeñarlo y hay que analizarlo. Si es que se ven que se atropellan, que caen, que se, no, eso no viene. El mundo espiritual es tan profundo, tan intrínseco, tan complicado, mire, mis hermanos, que en verdad que sobrarían programas, faltaría mucho programa para nosotros poder tratar de desglosar este debate con un solo verso se ha alargado. Esto es lo que estamos haciendo aquí. De manera que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque el Señor no le especifica aquí. Eso nos toca en el contexto general. En otro lugar él dice, Jesús dice en la oración, si no me equivoco en la última oración, porque esta es la voluntad del Padre. Ajá. Que los hombres lo conozcan a quién. Y esta es la vida eterna. Él no dijo esta es la voluntad. En una él dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que él me da no se pierda. Claro está. Ahora, pero óyeme, para nosotros poder entender lo que el Señor está diciendo aquí, hay que leer los 4 evangelios. Y entender su enseñanza. Porque la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús, lo que Él está enseñando, porque Jesús vino a hacer la voluntad. Él mismo dijo, yo no enseño de mí, sino de todo lo que escuché en el cielo. Aleluya. Es lo que enseño. Son muchas las enseñanzas, porque entre Mateo, Marco, Lucas y Juan son enseñanzas todas. Y Juan es uno de... por el día de mañana porque trae su propio afán. Ajá. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que te pide, dale. Ajá. El que quiere que tú te dé un pecozón, ponle la otra mejilla. Si te quitó la capa, dale la túnica. Si te tira una milla, camina 2. ¿Y qué más? Ir por todo el mundo. Perdona 70 veces 7. Y al que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, son muchas las cosas. Ahora, que hablar de eso es algo. El apóstol Pablo dijo, porque oye lo que pasa, de alguna manera u otra el hombre siempre quiere buscar a Dios. Por eso Pablo se encontró con los discípulos de Juan y le dijo, ¿habéis sido bautizados de Juan el Bautista por el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído hablar
del bautismo del Espíritu Santo. Así es. Ellos buscaban a Dios y eran siervos de Dios, porque Juan el Bautista era el predicador del momento en aquellos tiempos, antes que se manifestase Jesús en su plenitud del ministerio como hombre aquí en la tierra. Y puedo decir que hoy en día todavía hay iglesias que se puede decir que son descendientes de la creencia o la predicación de Juan el Bautista, que no creen en un bautismo por el Espíritu Santo. Creen en la palabra y están buscando a Dios. Pero como estos 12 hombres que menciona mi padre, ellos también están exentos de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Perdón. Y el apóstol Pablo, poniendo su mano sobre ellos y habiendo orado, fueron bautizados y llenos del poder del Espíritu Santo. O sea, que son muchas las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Aún el apóstol Pablo dijo que no había una condenación para los que estuvieran en Cristo Jesús, pero que esa condenación solamente no era para todo aquel que era cristiano, sino para aquel que andara conforme al Espíritu y no conforme a los deseos que producen los sentimientos de las carnes. ¿Entiendes? Porque el deseo del Espíritu es un deseo que produce un anhelo para uno ser salvo, pero el deseo de la carne es un anhelo para un gozo que solamente nos puede llevar a nosotros a lo que es la perdición. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjate que, hablando de la voluntad del Padre, hubo un tiempo de ignorancia. Según Hechos 17:30, dice que ya pasó, que se acabó. Ahí voy. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La voluntad del Señor es que el hombre se arrepienta. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿A través de quién? Dice el verso 31 de Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, o sea, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, la voluntad del Señor es que creamos en ese Jesús, pero no de palabra, no de una mera expresión. El mismo libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Pero la palabra que se usa confesar ahí no es confesar de lo que le llamamos mero hablar, sino confesar. La palabra que se utiliza ahí es mártir. O sea, confesar, dar testimonio con tu propia vida de que tú crees en Jesús. O sea, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, cuando tú le sirves a Jesús de verdad, tú te vuelves un mártir, que dada cual sea la circunstancia en la que esté, tú siempre vas a estar dispuesto a dar la vida tuya como testimonio de que Jesús es Señor. Amén. No, y que la voluntad también, mira, para conocer la voluntad completa, absoluta de Dios, hay que estudiar los evangelios y todas las epístolas, porque aún Pablo a los tesalonicenses en su primera carta le dice que la voluntad del Padre es que también que nos santifiquemos, que nos separemos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No sé cuántas horas nos quedan, media hora. No, vamos a tener que hacer una parte 2 porque todavía yo le escribí a Luis y van a tener que hacer dos partes. Sí, vamos a tener que hacer una. Se acabó el tiempo. No, diga lo que iba a decir, pero vamos a tener que hacer otra parte porque faltan todavía muchas cosas. Oye lo que dice el verso 22. Ahí leímos el 21, vamos a poner el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay que aclarar que estos milagros y estos dones, estas manifestaciones, como dice aquí, muchos me dirán en aquel día, muchos, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. No estamos hablando que el profetizar o el hablar, ¿verdad? Palabras de ciencia o echar fuera demonios o hacer milagros. No estamos hablando que sea algo de cuestionamiento en todo tiempo o en Amén. todo momento. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, escudriñad los espíritus Sí. para discernir Ujú. cuáles son los espíritus que se están moviendo en ese momento o Gloria cuál a es la Dios. atmósfera que está arropando ese lugar, porque
Puede ser que yo esté predicando y quizás tú no estés de acuerdo con lo que yo predico. O quizás el hermano no esté de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y esa negatividad del hermano abre lo que se llama una atmósfera negativa que carga los aires. Y el que no tiene amplio conocimiento en eso del mundo espiritual o no tiene un pleno conocimiento del discernimiento del espíritu, puede juzgar que porque yo estoy aquí, yo soy el que está transmitiendo esa atmósfera cargada. Y puede ser el hermano tuyo que está al lado, que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces, el apóstol Juan dice que escudriñemos los espíritus para ver cuál es el espíritu que se está moviendo. En una ocasión, alguien me dice, oh, varón, oh. Yo le dije a alguien, hey, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien. Y alguien preguntó, y alguien me dijo que estaba ahí, oh, ¿usted es cristiano? Esa palabra puede poner en tela de juicio, ¿verdad que sí? Ese hombre y yo trabajamos juntos. Yo saludo a una persona cristiana y esa persona nunca nos hubiésemos hablado. Teníamos ya como, vamos a poner una semana que él entró al trabajo y yo a veces salía, lo veía esporádicamente por ciertos lugares, pero no andaba atrás de él porque no lo conozco. Y él me preguntó, oh, ¿y usted es cristiano? Ay. Entonces la persona que yo saludé, con Dios te bendiga, yo me imagino que seguramente se quedó. ¿Qué testimonio le hubiera dado Saúl? ¿Tú entiendes? Quizás yo dije, esta persona me pregunta a mí que si yo soy cristiano. Le digo que para la gloria y la honra de Dios y salvación de mi alma, sí, soy cristiano, pero a la persona que yo saludé, que está ahí también, se queda en tela de juicio. Ven acá, trabajan juntos. ¿Cuáles serán los proceder del varón aquí? ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles son las señales de un profeta, de un hombre, de una mujer de Dios que está siendo usado en el momento? El verso 16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Una de las señales que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, maestro, ¿y qué será de tu venida? ¿Y qué señales tendremos? Y él comenzó a decirle que habrá guerra, terremoto, hambre, peste y cuantas cosas. Y al final le dijo, que nadie os engañéis. Oye, que nadie os engañéis. O sea, que pueden venir personas. Claro, yo he caminado con misioneros, he caminado con evangelistas, con predicadores, con gente, podría decir, usado por Dios, muy usado por Dios, porque he visto señales y he visto prodigios y he visto milagros, lo he visto porque tengo que ser honesto, lo he visto. Pero también he visto que en ciertos momentos del caminar he visto falta de honestidad. He visto algunas cosas que humanamente para mí podrían imposibilitar que Dios use a esa persona. Para mí. Es que ahí surgió otra pregunta. Se va a hacer más largo. Pero es que óyeme, es que no. Hay que volver. Óyeme, ahí surgió otra pregunta. Sí, ¿cuál ¿Necesita una persona ser perfecta ante Dios para que Dios la use? No. O sea, que una persona Dios la está usando, significa que esa persona en todo va a ser perfecto. Pero óigame. Te voy a dar un ejemplo. Eso se va a quedar para la próxima porque todavía no hemos hablado de los profetas ni hemos hablado de los que hacen milagros. Así que ya tenemos como una hora. ¿Puedo darte el ejemplo? Guárdalo para la próxima. Dice hermano, Dios le bendiga grandemente. Esto está bueno. Guarda la pregunta por ahí. Esto está bueno, aleluya. Dios bendiga a mis hermanos. Le damos la gloria a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de seguir hablando de su palabra. Y el martes que viene, si Dios lo permite, mis hermanos pueden estar aquí. Vamos a seguir este debate. Todavía no ha terminado. Nos quedamos en el verso 22. Exacto, bajo el tema no todos entrarán y dejaré que mi hermano Saúl nos despide en oración. Aleluya. Se hace el llamado aquí, ¿verdad? Se hace el llamado, solamente nos despedimos. No nos despedimos. O si usted quiere puede hacer el llamado. Bueno, amigo, usted que está viendo la programación, no importa el momento, Gloria no importa a Dios. la hora, no importa el lugar donde usted se encuentre. Yo creo que si usted está descarriado, está frío, una vida apática, indiferente delante de la presencia de Dios, usted quiere reconciliarse o aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo quiero que usted levante su mano en el lugar donde Dios le ha dado ese privilegio de poder estar escuchando esta programación. Levante su mano y repita conmigo: Señor Jesús,
reconozco Bendito que he vivido Dios. una vida apartada de ti, envuelto en el pecado y en delito. Ahora te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú perdones mis pecados, borres mis rebeliones, Santo. escriba mi nombre en el libro de la vida, de donde nunca más sea borrado. Amado amigo o amiga, si usted ha repetido esta oración conmigo, quiero decirle que ya usted no está Aleluya. descarriado. Quiero decirle que ya si usted se muere hoy, esta misma noche, o en este momento se va con Cristo, porque ya usted se reconcilió. Bendito Ahora le Dios. encomiendo que busque una iglesia cristiana evangélica pentecostal que le enseñen y le doctrinen en la palabra para que lo bauticen y pueda aceptar a Cristo. Así Santo que Jesús. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Amado Dios y Padre celestial, Gracias, que moras en Padre. las alturas de los cielos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración y la exaltación a tu nombre. En todo Aleluya. momento recibe la En el nombre gloria. de Jesús. Gracias por tu siervo Gelson en los Sí, controles, Señor. Jimmy, el En hermano el nombre aquí, de Luigi, mi Jesús. persona, que estamos exponiendo tu palabra, esperando, Sí, Dios, que Señor. todo lo que se haya dicho para edificación de nuestra vida y para Sí, gloria Señor. y honra de tu nombre y edificación En de el nombre nuestras de almas. Jesús. Mira que en este momento vamos a partir Santo. de este lugar. Recibe la Pero no de gloria. tu presencia, Dios mío, llévanos a Padre nuestros Santo, repetidos en el lugares nombre donde de Jesús. iremos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria. Y amén.